En el presente video hablaremos sobre otras medidas descriptivas. Abordaremos temas como la amplitud de variación y la desviación media. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, Yamil Ramos, y mi compañero Richard Guaya. Introducción. El conocimiento de la forma, de la distribución y del respectivo promedio de una colección de valores de una variable puede servir para tener una idea bastante clara de la conformación, pero no de la homogeneidad de cada uno de los valores con respecto a la medida de tendencia central aplicada. Las medidas de tendencia central tienen como objetivo el sintetizar los datos en un valor representativo. Las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Entonces, las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. ¿Por qué estudiamos la dispersión? Estudiamos la dispersión porque 1. Proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de las medidas de tendencia central. Si los datos se encuentran ampliamente dispersos, la posición es menor representativamente de los datos. 2. Porque existen problemas característicos para datos ampliamente dispersos y debemos ser capaces de distinguir qué representa esa dispersión antes de abordar esos problemas. Y 3. Porque nos permite comparar las dispersiones de diferentes muestras. Si no se desea tener una amplia dispersión de valores con respecto al centro de distribución, o esto representa riesgos inaceptables, necesitamos tener la habilidad de reconocerlos y evitar escoger distribuciones que tengan la dispersión más grande. Amplitud de variación. La amplitud de variación es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de los datos observados. Un valor pequeño del recorrido indica poca dispersión, puesto que la variable toma valores en un intervalo pequeño. Sin embargo, un valor grande puede indicar mucha dispersión o la existencia de valores extremos. Propiedades de la amplitud de variación. 1. La amplitud de variación es la medida de dispersión más sencilla de calcular e interpretar, puesto que simplemente es la distancia entre los valores extremos, máximos y mínimos en una distribución. El recorrido se basa en los valores extremos que tienden a ser erráticos. No es extraño que en una distribución de datos económicos o comerciales incluya a unos pocos valores en extremos pequeños o grandes. 2. La principal desventaja de la amplitud de variación es que solo está influenciado por los valores extremos, puesto que no cuenta con los demás valores de la variable. 3. El control de calidad se hace un uso extenso de la amplitud de variación cuando la distribución a utilizarse no se distorsiona y cuando al ahorrar el tiempo hace los cálculos en un factor de importancia. La fórmula de la amplitud de variación es: amplitud de variación es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Un ejemplo de amplitud de variación sería el siguiente: las horas presenciales de clase por semana de cada materia de cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Técnica Particular de Loja son los siguientes. Datos: materias y horas. Principios y diseño de aplicaciones centradas en la red, 2. Sociedad de información, 2. Sistemas operativos, 3. Estadística, 3. Gestión productiva, 10. Primeramente ordenamos los datos, ya sea en orden ascendente o descendente. En nuestro ejemplo es 2, 2, 3, 3, 10. Aplicando la fórmula tenemos: amplitud de variación va a ser igual a 10 menos 2, que son el valor más grande y el valor más pequeño. Y la amplitud de variación va a ser igual a 8 horas. A continuación les voy a hablar acerca de lo que es la desviación media. Para calcular la variabilidad que una distribución tiene respecto de su media, se calcula la media de las desviaciones de los datos respecto a la media aritmética, pero la suma de las desviaciones es siempre cero, así que se adopta las desviaciones tomándolas en valor absoluto. Entonces, desviación media diríamos que es el promedio aritmético de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Aquí tenemos la fórmula de la desviación media. Como vemos, es la sumatoria de cada una de las observaciones
menos la media aritmética, así con cada una de las observaciones, y luego se hace la sumatoria. Y esto dividimos para el número de observaciones. Bueno, aquí tenemos, tomando como referencia los datos del ejemplo anterior, se muestra en esta tabla el número de materias y con sus respectivas horas que tenemos en cada semana. Primeramente encontramos la media aritmética de los valores, es decir, sumamos 2 más 2 más 3 más 3 más 10 y dividimos para el número de observaciones, que es 5, nos da como resultado 4 horas. Luego encontramos la diferencia de cada observación con la media aritmética para realizar la sumatoria de los datos con valor absoluto. Recordemos que la media aritmética nos salió 4, entonces cada una de las observaciones, por ejemplo, tomamos la primera, que es 2, le restamos el 4 y nos da como resultado menos 2. Luego a esto le hacemos con valor absoluto, es decir, le quitamos el signo y solo nos queda el 2, y así con todos los demás casos. Y por último hacemos la sumatoria de todos estos valores absolutos, que nos da 12. Bueno, luego aplicando la fórmula tendríamos, primero reemplazamos la sumatoria de cada observación menos la media aritmética, que nos salió 12, y esto dividimos para el número de observaciones, que es 5, teniendo como resultado que la desviación media nos da 2.4 horas.